Hola a todos mis suscriptores y a los que no están suscritos los invito a que lo hagan y activen la campanita de notificaciones para que estén enterados de nuevos videos. Hoy vamos a hablar sobre el cordelín fruticosa o Tip Red Sister. En esta ocasión les voy a hablar sobre sus características y cuidados. También se lo conoce como pluma de indio, cordelín rojo, plumero, palma corta, cordelines y muchos otros nombres con los cuales se los identifica en diferentes países. Hay que tener en cuenta que los cordelines tienen algunas variedades, como el tango, el bronce, el verde, etc. Pero todos se comportan de la misma manera. Su atractivo es su follaje. Cuando es pequeña la planta, emite un follaje más pequeño, que se lo conoce como baby doll, y es muy hermosa. Se utiliza bastante en lo que son bouquets de flores tropicales y también en jardineras. Sus hojas son una mezcla de color rojo, verde, rosado y negro. Esta es una planta que se adapta muy bien a la semisombra. En el sol directo también se desarrolla, pero su follaje se comienza a quemar y sus hojas son un poco opacas. Se la ve espectacular en el interior de nuestras casas. El riego de una planta ya establecida debería ser pasando un día. Esta planta es bastante frondosa, más aún cuando se cortan las ramillas para hacer esquejes. Se la usa mucho en jardineras largas, para separar ambientes o bajo grandes árboles o semisombras. La fertilización se la tiene que hacer con un abono nitrogenado, para que sus hojas se mantengan siempre espectacular. Las flores de esta planta son muy pequeñas y se dan en racimos. La reproducción, la más común y sencilla, es por medio de esquejes. Esto les voy a mostrar en otro video, aunque también se lo puede realizar por medio de acodos. En cuanto a lo que es poda, las hojas bajeras siempre se empezarán a secar, por lo cual se deberán ir removiendo poco a poco. Espero que esta información les haya gustado. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales, para así ayudar a muchas más plantitas. Hasta la próxima.